¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Deseando que bien. Gracias por estar aquí. En este video hablaremos de una historia muy curiosa. Una de esas historias que durante años se usaron para asustar a la gente sin necesidad de fantasmas. Una historia que no aparece en las películas de terror, pero sí en las noticias, en los discursos, en las sobremesas familiares y hasta en la plática del taxi. Hablaremos de una historia económica que durante años nos dijeron que era peligrosa al aumentar el salario, porque resulta que durante décadas nos dijeron algo muy curioso, que ciertas cosas no se podían hacer, porque si se hacían, se iba a caer el país. Subir salarios, peligro. Mover el sistema, peligro económico nacional. Es por seguridad nacional. Y uno que vive en el barrio, que paga renta, que se pelea con el tráfico, que llega cansado a la casa, escucha eso y dice, bueno, si lo dicen los acorbatados expertos, pues ha de ser cierto. Pero luego pasan los años y uno empieza a sospechar algo humano. Que a veces la economía no da tanto miedo. Lo que da miedo es preguntar demasiado. De eso vamos a hablar hoy. De ciertas ideas que durante años nos repitieron cuando alguien proponía subir el salario. Y eso podría estar pasando en otras circunstancias, ¿eh? Bueno, vamos a empezar tranquilos, porque durante mucho tiempo en este país explicó algo con una seriedad impresionante. Decían, no se puede subir el salario. Y uno preguntaba, ¿a chinga? ¿Y por qué? ¿Por qué no? Y respondían con voz grave, porque se dispara la inflación. Entonces uno imaginaba la inflación como un monstruo dormido, que si alguien tocaba el salario mínimo, ¡pum!, salía a destruir el país. Subes el salario y al día siguiente el pan cuesta el triple, la gasolina se vuelve perfume francés y el aguacate ya lo venden por rebanadas. Todo por culpa del salario. Porque según esa lógica, si el trabajador le pagas un poquito más, se descompone el universo. Pero curiosamente, cuando subía la gasolina, no pasaba nada. Cuando subía la luz, era ajuste necesario. Cuando subía la renta, era movimiento natural del mercado. Ah, pero que suba el salario, ahí sí se ofende la economía. Y uno escuchaba eso en la tele mientras hacía uno cuentas en la mesa de la cocina, la renta, la comida, el camión. Y uno pensaba algo muy sencillo, pues si todo sube, ¿por qué mi salario no? Pero ahí estaba la explicación mágica. No se puede porque el país se viene abajo. Y claro, cuando te repiten una cosa 30 años, uno termina creyendo que es una ley del universo. El salario no puede subir, porque si sube, se acaba México. Pero el barrio tiene algo que no aparece en los libros de economía. El barrio observa, el barrio compara, el barrio pregunta. Y un día la gente empieza a decir, oye,
Si todo ha subido durante años, la tortilla, el gas, la gasolina, entonces la inflación ya estaba subiendo y ni siquiera nos subieron el salario. Mm, y ahí es cuando la historia empieza a rascar la cabeza, porque de repente uno se da cuenta de algo muy humano, que muchas veces la economía no es solo números, es también narrativa. Eso que se repite hasta que parece una verdad absoluta. Y ojo, no estoy diciendo que la economía sea mentira. La economía existe, los números existen, pero también existe otra cosa muy poderosa, el miedo a cambiar, el miedo a preguntar, porque cuando la gente tiene miedo, pues la gente no discute, la gente obedece. Bueno, aprovecho para mandar saludos a Sonia Romero de Nayarit, a Mr. Caliban, a Martelena Montoya y a Guillermo Rodríguez. Gracias por sus comentarios. Y a todos, gracias también por ver mis videos. Y ya que estamos aquí platicando, te recuerdo algo rápido. Si este tipo de reflexiones de barrio, de vida y de humanidad te acompañan un ratito, pues puedes suscribirte a este canal. Aquí no venimos a dar clases, venimos a pensar juntos, porque llega el momento en que la vida cotidiana empieza a contradecir algunos discursos. Durante años se dijo que subir el salario era peligrosísimo, que la inflación se iba a volver loca. Pero mientras tanto, la tortilla subía, la gasolina subía, la renta subía, todo subía, menos el sueldo. Entonces uno empieza a sospechar algo muy sencillo. A ver, si todo ha subido durante años, entonces el problema no era el salario. Y ahí es donde el cerebro empieza a hacer algo peligroso para ciertos discursos. Pensar. Porque cuando uno piensa, empiezan las comparaciones. Cuando a una empresa le va bien, eso se llama crecimiento. Cuando al mercado le va bien, eso se llama estabilidad. Pero cuando al trabajador le quieren pagar un poquito mejor, ahí sí, ahí aparece el apocalipsis económico. Cuidado, se va a desatar la inflación. Y uno se queda pensando, ah, caray, qué economía tan delicada. Una economía que aguanta crisis, devaluaciones y burbujas financieras, pero no aguanta que el trabajador coma un poquito mejor. Ay, que la... Y ojo, no se trata de decir que todo es mentira, no. La economía tiene reglas, tiene equilibrios, pero también tiene algo que a veces se olvida, las personas, porque detrás de cada número hay alguien que se levanta temprano, alguien que pasa horas en el trabajo, alguien que hace cuentas y aún así el dinero no alcanza. Y entonces aparece una pregunta muy sencilla. Si la economía es tan inteligente, ¿por qué la vida de la gente sigue tan apretada? Pero la vida tiene algo curioso. La vida siempre termina probando las cosas. Y cuando la realidad empieza a moverse,
algunas ideas empiezan a verse diferentes, no necesariamente falsas, pero sí un poco exageradas, un poco dramáticas. Explicaciones que durante años nos hicieron creer que tocar ciertos temas era como tocar un botón rojo que decía no presionar, peligro nacional. Pero el tiempo pasa, la realidad cambia y la gente empieza a entender algo muy sencillo, que la economía no es un dios enojado, es una herramienta humana. Y si es humana, también puede equivocarse. Por eso vale la pena hacer algo muy simple: preguntar, observar, comparar. No para pelear, sino para entender mejor la vida en la que estamos viviendo. Porque al final del día, la economía debería servir para que la gente viva mejor, no para que la gente viva asustada. Y si te gustan este tipo de reflexiones donde miramos la vida cotidiana con humor y con un poco de ironía, puedes suscribirte al canal. Aquí seguimos pensando la vida, pero sin tanto miedo. Eso es todo por hoy, amigos. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta luego.